Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Es para nosotros un placer el que usted permita que estemos ahí con usted, en donde quiera que nos vea, ya sea en su trabajo, ya sea en su hogar. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos ven a través de las diferentes redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestro canal a través de Facebook. Ahí pueden ver este programa también. Muchísimas gracias. Y vamos a, como siempre, a tratar de que el tema que tratemos hoy sea de interés para todos ustedes. Saludo como siempre a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias de nuevo, Luis. Gracias a nuestros amigos televidentes por esta verdadera oportunidad que nos ofrecen de compartir este tiempo. Ya saben mis exhortaciones de siempre. Hay que tener una mente crítica, pero también hay que darnos el tiempo para verificar todo lo que aquí estemos hablando y así formular juicios justos para lo que hoy tocaremos. Así es que nosotros compartimos, pero ustedes finalmente tienen que tomar decisión. Así es, Ramón. Bien, pues vamos hay temas como siempre, temas de controversia, temas que pues nos afectan de una manera u otra y pues Donald Trump sigue dando motivos de polémica y crece cada día más su popularidad, ya sea para bien, para muchos que le siguen sus ideales y otros pues que desprecian o no están de acuerdo con lo que él dice. Pero también hace una semana, Ramón, quien entró en la polémica fue George Bush. Perdón, es Jeff, ¿verdad? El hijo, el que anda también ahorita. Sí, el que está como candidato. Exacto. Y él, porque se refirió a los niños ancla que le nombran a los que nacen acá, que vienen del extranjero más a que nazcan los niños. Y nuevamente, como te decía en un programa anterior, nosotros somos medio sensibles para ciertas cosas que no nos gusta que nos digan. Y platicando yo con una persona, Ramón, le decía, es que él tiene razón. Por ejemplo, en Caléxico hay una persona que se dedica a vigilar y a detectar a los niños que cruzan. Mandé a los niños que cruzan a la escuela de Mexicali, por ejemplo. Son niños nacidos aquí que de este lado de la frontera y yo muchas veces, no es una vez, yo muchas veces mientras estuve trabajando allá en la frontera escuché, nomás espero que se llegue el tiempo para irme a aliviar o para que mi esposa se vaya a aliviar al otro lado, para que mi hijo sea ciudadano. Y eso lo planean, Ramón, muchas personas. Así es. No nada más los mexicanos, sí, estamos hablando de muchísimas personas en el mundo. Sí. Pero sí, la mayoría, la cercanía entre los dos países, México y Estados Unidos de Norteamérica, pues es obvio que se espera que más mexicanos hagan esta acción. Es verdad, así está pasando. Sí, Ramón, así es. Entonces, digo, híjole, ¿por qué nos molestamos muchas veces? Porque nos dicen pues, la verdad, ¿no? Y además que los niños ancla ya querían ya querían hacerle un complot a Jeff Bush porque dijo eso. Y pues es una realidad, sí, Ramón, como tú dices, en todo el mundo, pero acá pues nos toca a nosotros por la cercanía. Sí, lo importante de todo esto es, si uno quiere tener una verdadera comprensión de lo que significan las fronteras. Las fronteras han existido por miles de años. Imagínate tú la muralla china. La muralla china dice hace 3,000 años que se construyó y todavía existe. La muralla china ya no como un detente, ¿me entiendes?, para los conflictos que se tenían con los vecinos. Entonces, ¿por qué tenemos bardas en casas, en la mayoría de las casas? Bueno, por muchísimas razones, y se dice que las bardas generan buenos vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú piensas que las bardas, las fronteras han existido por miles de años, y esto es una realidad que nadie, ¿me entiendes?, la puede negar. Entonces necesitamos hacer juicios justos y no
juicios emocionales, que es lo que fácilmente atrapa a las personas y las hace que se enciendan y se lleguen a indignar, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué se tienen que establecer estas leyes? Y lo que pasa pues, es que, fíjate, cada día quisiéramos que se tocaran otros temas, pero cada día el tema de la ilegalidad de indocumentados en este país está aumentando la indignación, o sea, la ira de los norteamericanos está aumentando en millones, y eso no es saludable para ninguna sociedad, ¿no? La conversación del tema ahora, ¿me entiendes?, de los bebés o de los niños anclas, que más bien son bebés de anclas, es lo que está enfocándose ahorita fuertemente, y es para describir pues a los efectos de la ciudadanía por nacimiento, que se está basando en una mala interpretación de la enmienda 14 cuando se aplica a los niños, a los que nacen de aquí en Estados Unidos de manera ilegal. Entonces se cree, ¿me entiendes?, que dices que la enmienda 14 automáticamente dice que una persona, un bebé que nace en Estados Unidos es ciudadano norteamericano. Los políticos están divididos, los expertos en materia constitucional están divididos, y tienes a una sociedad confundida. Entonces yo espero que lo que compartamos hoy ayude a despejar un poquito, Luis, la situación. Hay que recordar que Estados Unidos es un país que le da la bienvenida a los inmigrantes, que no está en contra de los inmigrantes, está en contra de la ilegalidad o que se hagan de manera equivocada, y esto es lo que está haciendo que se ponga la situación bastante candente. Consideremos lo siguiente, imagínate los que vienen a este país, a Estados Unidos, para que nazcan sus bebés, como tú ya lo mencionaste acertadamente, está aumentando. Inclusive el centro que se llama Pew Hispanic Center dice que 4 de los 5 niños que nacen de personas ilegales están en este país. O sea, de 5 niños que nacen de padres ilegales, 4 han nacido en este país. Y eso nos quiere decir que en la actualidad, de 1 de cada 10 nacimientos en Estados Unidos, de una manera generalizada, se les describe como niños anclas o bebés anclas, ¿no? Entonces, y ese es el resultado, ¿me entiendes?, de lo que está pasando en la nación, y tenemos que comprender por qué se está tan candente esta situación. Hay niños anclas, ¿me entiendes?, que hemos ido en este país de turistas. No sé si saben, Luis, pero hay inclusive agencias en el extranjero que dicen, ¿sabes qué?, te vamos a llevar a Estados Unidos ya cuando estés lista para dar a luz, casi lista, entras como turista y pues das nacimiento, me entiendes, a tu bebé, y ese bebé es ciudadano, por lo tanto ese bebé te tiene que emigrar porque son sus padres. Y esto está sucediendo de los que vienen de Europa y de otros países. No es característico únicamente de los mexicanos, de los hispanos. Es un negocio impresionante. ¿Y todo por qué? Porque cuando llegan antes de que nazca la criatura, y pues obviamente que ya que nace le van a pedir pasaporte, van a sacarle pasaporte norteamericano, y ya para los padres, para el resto de la familia, es más fácil sacar las visas. No es, ¿me entiendes?, ningún secreto esto es algo que se viene haciendo por muchos años. La pregunta que tenemos que hacernos es cuánto puede sostener, cuánto puede aguantar, soportar una nación este ritmo tan acelerado, ¿me entiendes? Por eso cuando tú ves lo que Trump está diciendo, lo que inclusive Bush ha declarado, que le ha costado, ¿me entiendes?, muchos jalones de orejas por estar criticando a los niños, a los bebés ancla, ¿no? Entonces este es un negocio, ¿me entiendes?, en el mundo de lo que se está haciendo. Vienen de Asia, vienen de todas partes, ¿me entiendes?, para que nazcan aquí los niños. Entonces, insisto, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hace una ciudadanía? Mira, Luis, de manera breve, déjame compartirle a nuestros televidentes que es importante que cada ciudadano
conozca la Constitución de su país. Los mexicanos deben conocer a fondo la Constitución de su país y de sus estados. Y esto es en cada país, Luis, por lo que voy a decir. Entonces, cuando se conoce la Constitución de un país, los ciudadanos tienen la responsabilidad de defender lo que está escrito en esa Constitución, y si no se está de acuerdo, pues entonces tienen que buscar modificaciones. En México, la Constitución, antes del 91 y 92, se modificó a la Constitución tremendamente en 1917, y esto fue después del estallido de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque dijeron la Constitución anterior está obsoleta, vamos a hacer una nueva. Y en esa Constitución de 1917 le quitaron toda la personalidad jurídica a los sacerdotes católicos, de cualquier rango, ¿me entiendes? O sea, cualquier sacerdote en México hasta 1992 no tenían ninguna personalidad jurídica. ¿Qué significa eso? Que no se les reconocía, ¿me entiendes?, ninguna legalidad de su persona en el territorio mexicano. No importa que hayan nacido mexicanos, de padres mexicanos, de abuelos mexicanos, de tatarabuelos mexicanos, no importaba. El solo hecho de que fuera la persona, hombre y mujer, de una orden religiosa, católica, protestante, de la denominación que fuera, se les desconocía la personalidad jurídica, y con eso se les quitaban los derechos de propiedad, derechos que los ciudadanos tienen. Todos los derechos de ciudadanos se les removía, de no votar, de no tener propiedades. Por eso tú has de recordar que muchos del clero tenían prestanombres. ¿Recuerdas tú esa parte de la historia mexicana? Sí. ¿Sí? Sí, y sí. tenían prestanombres. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener propiedades. Y al no tener propiedades, pues estaban confiando totalmente en la honestidad de a quienes le ponían, ¿me entiendes?, los bienes que adquirían a esas personas. Claro que esto fue una polémica, ¿me entiendes?, como digo, que surge por la Constitución mexicana. Y no sé si quieres que vayamos a corte o cómo estamos de tiempo. Tenemos 1 minuto y medio todavía. Bueno, en este minuto y medio. Entonces, cuando yo en la Constitución la comienzo a analizar en 1975, recuerda que yo vine a este país a estudiar y después me quedé arreglo trámites, etcétera, para estudiar la cultura de este país, porque era diferente a México. Y una vez que comprendí dónde estaba la diferencia, obviamente que mi objetivo principal era regresarme a México para implementar lo que aquí había aprendido, lo que había descubierto, que hizo verdaderamente grande esta nación. Y al regresar en 1975, estar analizando la Constitución, pues me doy cuenta, ¿me entiendes?, de esto que acabo de decir, que le quitan la personalidad jurídica a los sacerdotes, que en otros palabras no eran personas. Cuando regresemos, ¿me entiendes?, del corte, les sigo para entender lo que sigue. Muy bien, vamos al corte, Ramón, y regresamos. Bueno, parece que no quiere el corte, sí. Mientras vamos a invitarle a usted para que si quiere comunicarse con el licenciado Ramón Arias, lo haga. Allí donde aparece su nombre, aparece su página. Vamos al corte.
Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Como siempre, nuestro saludo cordial para todos nuestros amigos que nos ven a través del canal, de los canales 26 de Santa Rosa, California, canal 26 de Novato, a nuestros amigos de Hispana Visión, a Yatri Cires y todo el Valle de Yakima, Washington. Muchísimas gracias. También saludamos a nuestros amigos que nos ven a través de Azteca TV, canal 50. Saludo para Fresno, para Modesto, allá donde quiera que nos ven. Muchísimas gracias. San José del área es grandísima. Así es que para todos ustedes que ven este programa, un saludo y un agradecimiento cordial. Ramón, vamos a continuar. Sí, mencionaba de lo de 1975, ¿no? Que comienzo a analizar la Constitución y como mexicano, ¿me entiendes? Indignó muchísimo que a un ser humano nacido de padres mexicanos, nacido en México, ciudadano, la Constitución de México le dijera: tú no eres persona. No es nada más no eres ciudadano, no eres persona, no se te reconoce personalidad jurídica. Entonces, en el 75 acepto desarrollarle el proyecto de negocios a mi padre y en este inter hice básicamente al presidente Luis Echeverría Álvarez, lo hice socio del negocio, pero quise aprovechar esa relación analizando, dije, le voy a decir, ¿me entiendes?, de que hay que luchar para cambiar esta parte de la Constitución, porque es totalmente inhumano decirle a un ser humano no es humano lo que está pasando con el aborto de niños en este país y en México y en otras partes del mundo. Pero no era el presidente adecuado, no era la persona, ¿me entiendes?, que lo iba a hacer por sus tendencias, que él tiene sus ideologías. Entonces me esperé y estuve hablando al respecto, hoy por 16 años, y todos me decían que estaba loco, y fue con el presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando él llega al poder de la presidencia, que veo la oportunidad de retomar el tema de cambiar 4 artículos constitucionales, que es decir, sabes que era un trabajo titánico, monumental, casi imposible, pero mi fe y mi confianza en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿me entiendes?, era lo que me impulsaba a hacer este trabajo. Inicio el trabajo, inicio un movimiento, pero comencé yo solo. Entonces comienzo y pues, entonces encuentro a otra persona y así se comienza a hacer un movimiento en el 1991 para cambiar los artículos de la Constitución mexicana,
y la Iglesia Católica también hace un delineamiento pidiendo el cambio para que se pudiera traer la vida, para dignificar a la vida. Te puedo decir que casi el 86% de lo que propuse para los cambios constitucionales de 4 artículos se llevó a cabo, y después se me invita para que haga lo que iba a legislar esa ley. Gobernación me invita, ¿sabes qué? A tus propuestas para que tú establezcas cómo es que se va a legislar esta ley. Todo eso, Luis, para decirle a nuestros televidentes que no soy ajeno a las situaciones de deshumanizar a las personas, pero no es lo mismo, ¿me entiendes?, a luchar por derechos constitucionales. Acaba de mencionar, perdón, Luis, que en 1992, por fin, ¿me entiendes?, estoy presente con el Comité del Congreso de la Nación, estando escuchando la aprobación, ¿me entiendes?, a los cambios a los 4 artículos de la Constitución que me dijeron por 16 años que estaba loco, que no se iban a cambiar, y se cambiaron, Luis. Por eso insisto que cada ciudadano de cualquier parte del mundo tiene que conocer su Constitución para saber qué es lo que la Constitución le otorga, qué es lo que no le otorga, y aquellas cosas que son totalmente incoherentes, para decir, ¿sabes qué? Esto tiene que modificarse porque realmente está fuera totalmente de toda lógica, así es que hay que cambiarlo. Y aquí en Estados Unidos es lo mismo. Y esto que he hecho en México lo he hecho en otras partes del mundo, Luis. Así es que no es nada más en México. Entonces aquí hay que entender lo que dice esa enmienda 14, porque es muy importante. Y ahorita, ¿me entiendes?, estoy teniendo, no debates porque no estoy en las universidades como en otras ocasiones, pero estoy hablando con políticos y estoy dialogando con líderes sobre la situación. Hablaste de Jeff hace un momento, pero si dijo eso él, ¿no?, que los de Ancla pues no era justo, que no era legal que estuvieran aquí, y recibió muchísima presión por parte de los movimientos hispanos, y obviamente eso lo hizo temblar, que le temblaran, ¿me entiendes?, en las piernas. Y después él hizo una declaración, dice, no, a lo que me refiero es que estoy hablando en casos específicos de los fraudes que se cometen donde hay esfuerzos organizados. Decía él, francamente, está más relacionado con las personas de Asia y que vienen a nuestro país, dice, para que los esfuerzos organizados para tener bebés aquí en la nación, tomando ventajas del concepto noble de lo que es la ciudadanía por nacimiento. Eso es lo que dijo textualmente. O sea, como puedes ver, se retractó rápidamente de la situación y muchos comenzaron a golpearlo, pues como te dije, bastante duro, ¿no? Entonces, cuando uno se dice, ¿sabes qué? Hay que entender la situación de qué es una legalidad y qué no es una legalidad, y eso es lo que se debe luchar. Y cuando uno está en contra, ¿me entiendes?, de una ilegalidad, nos dicen racistas, pero hay que conocer que cada país tiene Estado de Derecho. Eso son lo que hacen las leyes, su Estado de Derecho, que es esencial para un país libre. Donde no hay un Estado de Derecho es en Cuba, es en China, es en Vietnam, en la ex Unión Soviética, en los países musulmanes y muchas otras naciones donde no hay, ¿me entiendes?, Estado de Derecho, no hay libertad en ese país para sus ciudadanos. Pero aquí los demócratas y demasiados republicanos están más interesados en complacer y promover agendas ideológicas que realmente decir, ¿sabes qué? Tenemos que sentarnos, tenemos que analizar esta situación. Bueno, ¿qué es lo que está causando tanto revuelo, Luis? Hay 5 palabras de la enmienda 14. Esa enmienda 14 se hizo en 1866. Entonces, no fue algo que nace con la Constitución, es algo que surge en 1866. Se voy a explicar en un momento cómo. Pero hay 5 palabras que son las que están causando un gran revuelo. Y esas palabras son dentro de la enmienda 14 que dice, y sometidas a su jurisdicción. Ese es el gran debate con los expertos de la Constitución, abogados y etcétera. No sé si recordarás, Luis, que hace más de 10 años que estoy compartiendo contigo en este programa, pero hace 10 años yo decía yo que comencé con la familia a hacer cursos, todo en inglés,
cursos para educar a la gente en lo que es la constitución de este país. Bueno, se siguen haciendo hasta el día de hoy y hemos visto grandes resultados. Se hizo un gran movimiento en este país para que la gente comenzara a estudiar la constitución y otros comenzaron a llevarlo a cabo de las universidades. No me estoy atribuyendo que fue por lo que uno hizo, pero en aquel tiempo, hace más de 10 años, no había lo que hoy se tiene, que muchos comienzan a estudiar la situación de la constitución de este país porque es el gobierno, es el documento que gobierna a esta nación y hay que conocer qué es ese documento. Entonces, este debate nacional que están teniendo los candidatos a presidenciales, y qué decir de la Constitución, es de enormes proporciones, no es cualquier cosa. Entonces, cuando el tema se habla del derecho de ciudadanía por nacimiento de los bebés nacidos en territorio norteamericano de padres ilegales, estás hablando de la sección 1 de la enmienda 14 que dice lo siguiente, y voy a citar: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Como puedes ver, eso parecería que es una cosa automática, pero esta enmienda se ha malinterpretado y a través de la práctica, inclusive los precedentes de la Suprema Corte de la Justicia, se ha tenido varias luchas y muchos llegan a interpretar que dice que una mujer embarazada, cuando cruza la frontera, la frontera a tiempo para que su bebé nazca en ese territorio, en cualquier estado, entonces ese bebé automáticamente gana la ciudadanía y todos los derechos y privilegios que acompañan a eso. Eso es lo que se está diciendo y eso es lo que se promulga. Bueno, cuando tú ves este debate y que nuestros televidentes deben comprender de los debates, de las recientes declaraciones que se han hecho en relación a la inmigración, hay que entender, como insisto, lo que dice la Constitución y si la enmienda 14 y todo lo que dice el contexto de la enmienda 14 nos da evidencias contundentes de lo que realmente dice la Constitución acerca de negar o no negar tal ciudadanía a esos niños de indocumentados, de personas ilegales que nacen en el país. Entonces, eso es lo correcto, pero ¿es verdad que eso es lo que está diciendo? Hay que ver qué es lo que dice esta enmienda. Como te decía, la enmienda 14 surge en 1866 como un derecho civil que estaba diseñado para garantizar la igualdad de derechos a los esclavos, a los que habían sido esclavos en este país. Los esclavos no cruzaron el mar para entrar ilegal a estas tierras. Fueron forzados a dejar su territorio en África, por eso son esclavos que los traen contra su voluntad y ahora que ya estaban aquí desde a principios del siglo XVII hasta que se da la guerra entre los estados y que ya se les otorga la libertad, pues sí eran libres, pero no se les daba ciudadanía, nada más eran libres, ya no eran esclavos y decían, bueno, ya no eres esclavo, pero no tenían derechos de ser ciudadanos. No importaba que hubiesen nacido aquí, se decía, ¿sabes qué? Pues ya están libres, pero no eres ciudadano. Entonces, para asegurar que hubiese justicia, el Congreso hizo, ¿me entiendes?, una provisión en la enmienda de la Constitución, dando esta ciudadanía que está limitada a aquellos que sencillamente habían nacido o se habían naturalizado en Estados Unidos y se habían sometido a su jurisdicción. Y esas palabras son las que van a traer más luz en el futuro y va a ser el centro del debate y sometidas a su jurisdicción. Y ya está haciendo. Pero ¿qué significa pues esta cláusula? De acuerdo al académico en asuntos legales, Lino Graglia,
la Universidad de la Escuela de Leyes de Texas, y dice que el senador de Illinois, Lyman Trumbull, que fue uno de los principales autores de la ciudadanía de esta cláusula de la enmienda, clarifica que esta frase que dice que lealtad se le da únicamente a Estados Unidos, que no tiene una otra lealtad a nadie más, y habla de países, habla de reinados, habla de gobiernos extranjeros. Y el senador coautor de todo esto, el senador Jacob Howard de Ohio, estuvo de acuerdo con la interpretación jurídica de todo lo que esto implicaba, que hablaba de la calidad, como se aplica a todos los ciudadanos que nacen en Estados Unidos. De ahí porque las personas que nacían en territorio de este país, de hijos de diplomáticos, no obtenían automáticamente la ciudadanía norteamericana, cuando menos no se suponía que la obtuvieran, ni tampoco los niños de ciudadanos, ni los niños nacidos de los indios, de los nativos originales de Estados de aquí de América. Imagínate eso. Eso, no, los indios de este país no se les reconocía ciudadanía norteamericana. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a un sistema jurídico de sus propias naciones indias. Y por eso dice la enmienda 14, y sometidas a su jurisdicción, lo que significaba que los indios, su lealtad era para su nación india, y había todas estas nacionalidades de los indios que tenían sus propias leyes, sus propios gobiernos. Entonces el gobierno norteamericano decía, ¿sabes qué? Niños nacidos en este territorio que son de descendencia de los indios no tienen ciudadanía norteamericana porque están sujetos a una jurisdicción de las naciones indias. Y esto cambió cuando el Congreso pasó la ciudadanía de los indígenas o nativos, que le llamamos indios, en 1924. Y originalmente Gagaria escribe, voy a citar, ¿sí? Los niños nacidos de padres indios con lealtades tribales fueron, por tanto, necesariamente excluidos de la ciudadanía por nacimiento, y la exclusión explícita era innecesaria. Este razonamiento parece también excluir de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros residentes legales, y, a mayor razón, de los extranjeros ilegales. Parece, por tanto, que la Constitución, lejos de ser claramente convincente a la concesión de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales, se entiende mejor como una negación a la gratificación. Termino de citar. Te fijas, claramente los que escribieron la enmienda 14 no tenían intención, ¿me entiendes?, de que el nacimiento por ciudadanía fuera una recompensa para las personas que ilegalmente cruzan la frontera. Sin embargo, ¿me entiendes?, muchos están diciendo no, sí son, porque esto es lo que dice la enmienda 14. Cuando mencioné hace un momento que me involucré en campos constitucionales de 4 artículos en México, y después que Gobernación, después de que el Congreso los pasa, aprueba los cambios, entonces cada artículo de la Constitución necesita una legislación. O sea, muy bien, este artículo pasa, pero ahora, ¿qué lo va a gobernar? ¿Qué es lo que dice? ¿En qué marco, en qué referencia se va a ejecutar este artículo? Y eso es lo que me tocó hacer, Luis, y queridos televidentes, trabajar, ¿me entiendes?, en formular el lenguaje, a qué se refería este cambio. Entonces entiendo perfectamente lo que está pasando con esta terrible situación, de lo que muchos están a favor y otros están en contra, ¿me entiendes? Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Estados Unidos es muy especial porque aquí el nacimiento por nacimiento se le da a cualquiera que llega a este país a nacer. Esa es una perspectiva. Pero, ¿sabes? De acuerdo a la ley
requiere de una enmienda a la Constitución para que se pueda decir cualquiera que nace, independientemente de quiénes sean sus padres y cómo llegaron al país, se le otorgue esa ciudadanía. Pero se tiene que trabajar para hacer ese cambio. Luis, no sé si tengas un comentario desde que siga. No, adelante, Ramón. Bueno, y esto es importante, y por eso decía que no es lo mismo cuando a una persona en México, por ser religiosa, tener un puesto religioso como los sacerdotes o pastores protestantes, evangélicos y etcétera, o las monjas, ¿me entiendes?, que tenían la investidura por ser monjas, su lealtad, ¿me entiendes?, a un sistema religioso. El decir tú no eres persona y no tienes derecho a esto, no tienes ningún derechos, eso es ofensivo dentro del país donde ellos nacieron por padres mexicanos, abuelos y tatarabuelos y todo eso. Bueno, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Una persona que viene al país de turista y que viene, ¿me entiendes?, o con visado de estudiante, o que viene con permiso para trabajar, se sabe por ley que son personas que están en tránsito, no son personas fijas, no tienen una residencia legal, y eso es una enorme diferencia, ¿no? Entonces no es que se diga esos niños no tienen su ciudadanía, no es cierto, porque el lugar jurídico que como te mencioné y mencioné a nuestros televidentes y sometidas a su jurisdicción es muy claro. Por ejemplo, ¿por qué México está interesado en proteger a los mexicanos de este lado cuando están en este país y no en México? Porque son sus ciudadanos. Los mexicanos que están ilegales son ciudadanos de México. Entonces México dice, yo tengo una responsabilidad con ellos. Muy bien, que está luchando, lo que ya sabemos, pero ¿sabes qué? Esa es la perspectiva de la defensa. Son ciudadanos mexicanos. Por eso tenemos embajadas en países, tenemos consulados en países para velar por los intereses de los ciudadanos de X nación. Y tú tienes lo mismo en México. En México hay embajada de Guatemala, de todos los países de Centroamérica, de muchos países del mundo, y hay también consulados. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que llegan a estas regiones y les quieren otorgar cierto apoyo para que, pues, ¿me entiendes?, puedan llevar a cabo el propósito legal que los trajo al país, estudiantes, permisos de trabajo, ¿me entiendes?, por la profesión de algo temporal, pero que no son residentes legales. Entonces el gobierno tiene derecho. Entonces, como los que vienen de México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes, tienen una lealtad por nacimiento, por su legalidad, tienen ellos una jurisdicción que es el país de donde proceden. Y eso es lo que dice la enmienda. ¿Sabes qué? Tú, cuando naces, tu jurisdicción le pertenece al país de tu origen, donde tú naciste. Y esto es, Luis, algo muy interesante. Así es, Ramón. Bien, pues recordarle a nuestros amigos que si quieren tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, ahí abajo donde aparece su nombre está su página, y si no, pueden hacerlo por cualquiera de nuestros medios, ya sea Facebook, nuestro correo electrónico, a través de nuestros canales de YouTube, o puede hacerlo con toda confianza. Recuerde que pues es muy importante la opinión que usted nos dé acerca del programa. Todavía tenemos 5 minutos antes del corte, Ramón. Muy bien. Entonces, por eso decía, ¿me entiendes?, que uno tiene que ser bastante abierto, uno tiene que decidir las cosas de manera inteligente. Por ejemplo, cuando ya he compartido que me tocó, que yo emigré a la familia, a la esposa, a las hijas a México. Muy bien. Entonces, cuando ellas cumplieron 18 años, les dije, ¿saben qué? Ustedes tienen que decidir, ¿me entiendes?, de qué país quieren ser ciudadanas, para poder llevar los trámites de manera correcta. No les impulse la ciudadanía mexicana, porque Estados Unidos no reconoce la doble ciudadanía de sus ciudadanos que nacen en Estados Unidos. Entonces, yo no quise imponerles a ellas. ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí imponerles su ciudadanía. Y que saben que ustedes, cuando estaban en México, y ustedes cuando tengan la edad, ustedes van a determinar de dónde quieren ser ciudadanos. Mientras tanto,
van a seguir siendo residentes legales, porque eso fue lo que hice, meterlas al país legalmente, con todas las trámites que ya hablé en una ocasión. Entonces uno no puede imponer a los hijos algo, ¿me entiendes?, que pueda ir en contra de ellos en un futuro. Si yo les hubiese impuesto a las hijas, ustedes se van a hacer ciudadanas mexicanas porque yo soy su padre, se los digo, hubiera sido realmente una injusticia de mi parte imponerle a las hijas una situación de la cual ellas no tenían, ¿me entiendes?, todavía la capacidad o no habían procesado ya en su juventud exactamente de qué país querían ser ciudadanas. Espero que eso dé un poquito más de luz. Entonces, cuando los padres vienen y sus hijos nacen aquí de manera ilegal, y lo que dice la enmienda 14, como ya lo mencioné, la jurisdicción de esos padres está en el país de su origen. Entonces, ellos están protegidos, cuando menos, ¿me entiendes?, por las leyes mexicanas, no por las leyes norteamericanas. Y de ahí que cuando un niño que nace de padres ilegales o madre ilegal, está sujeto, insisto, ¿me entiendes?, al país de origen de los padres que están ilegales. Claro que aquí en Estados Unidos todo eso, ¿me entiendes?, es verdaderamente un enredo. ¿Por qué? Porque no se han observado las leyes en este país por intereses mezquinos, intereses políticos, intereses, ¿me entiendes?, del capital, intereses de muchos que se han hecho de la vista gorda, como decimos en México, pero que, ¿me entiendes?, a estas alturas de la historia de este país les está costando enormes cantidades de miles de millones de dólares toda esta situación. Se está dando estadísticas más reales de 30 millones de indocumentados, nada más de México. Entonces, y tú dices, ¿sabes qué? Son indocumentados, pero cada año están, ¿me entiendes?, los niños de 18 años están siendo ciudadanos. O sea, perdón, están en edad de votar. Y aunque hayan nacido ilegales. Entonces, ¿cuál es la tendencia de los hijos que nacieron en Estados Unidos de padres ilegales, que sus padres todavía son ilegales? ¿Cuál es la tendencia? Buscar votar por aquellos que les van a favorecer la legalización de sus padres. Y eso se entiende perfectamente bien, ¿sí? Es decir, bueno, es una lucha hasta que no tengamos estos debates más a fondo. Yo digo lo siguiente: los padres han puesto a sus hijos en una situación muy difícil, muy precaria, porque cuando se llegue a aplicar realmente la ley en este país, va a haber muchísimos conflictos. Por eso cuando tú escuchas a Trump que dice, yo no quiero separar a los padres, no quiero separar a las familias, todos deben salir del país y comenzar a arreglar su situación legal desde fuera del país, como todos los otros que han llegado a este país, tienen que hacerlo de manera legal. Y eso, ¿me entiendes?, va a ser muy conflictivo en los años que vienen, porque la situación en este país se está poniendo difícil en la economía, en lo de los empleos y etcétera. Luis, ¿vamos a corte? Hay mucha gente enojada, Ramón, mucha gente está muy enojada y se está creando un ambiente un poco difícil aquí ya en estos momentos en este país, y por eso pues tenemos que tomar las cosas con calma, examinar bien las declaraciones de los candidatos, de que aquello que nos parezca que va en nuestra contra, darle una examinada, que es por ejemplo el tema que estamos hablando en estos momentos. Vamos a ir a la pausa cuando estamos a 44 minutos del programa. Vamos a la pausa y regresamos para con el cierre. Compadre, tráigase la raza, nos vamos para Las Vegas. Para armar un gran
sillas reservadas, bucanas al por mayor y las cheves bien heladas, dinero, perico y mota. Para empezar la parranda. Nos fuimos a los nightclubs a punto de borrachera, gozamos a las plebitas, les pusimos buena peda y allá en la cantina el diablo las cambié por unas güeras. Nos dimos un encerrón con las güeras que llevaban, gozamos de lo mejor allá en Las Vegas, Nevada, así disfruta el viejo 7 días de la semana. Vamos a continuar con el programa y la invitación cordial para que usted se comunique con nosotros, que nos escriba y por supuesto gracias por apoyar el programa. Ramón, pues vamos con el cierre. Muy bien. No vamos a negar, ¿me entiendes?, que hay una verdadera crisis en este país en relación al cual es la legalidad de todo esto, porque muchos dicen, ya ves, Jorge Ramos ha estado haciendo, en mi criterio personal, un ridículo espantoso, porque es un activista, lo dije la vez pasada, ¿no? Sí. No es un periodista serio, es un activista, ¿me entiendes?, bastante tendencioso, liberal, de la izquierda, y obviamente que él está haciendo, pues, lo que tiene que hacer, pero no lo considero yo un periodista de gran altura como es el periodismo internacional, ¿no? Es partidista, hay que ser, pues sí, hay que ser personas congruentes para hacer un juicio justo y dar las perspectivas correctas. Amo a México y creo que lo demostré en la forma como me entregué al país, lo que Dios me permitió desarrollar en la nación, los beneficios que se lograron como resultado de eso en varios ambientes, desde la política presidencial a las situaciones de gobernantes, de Estado, a la parte federal de diputados, de senadores, de diputados locales, etcétera, 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 y etcétera, Luis. Entonces, creo que lo que le entregué a México fue ese amor, esa pasión, ese orgullo de haber nacido en un país, ¿me entiendes?, al cual quise darle y entregarle lo mejor. Y lo mismo hice en otras naciones, ¿no? Pero sí por reconocer que mi prioridad siempre fue en México, pero no le quise imponer a las hijas, como les dije, que se hicieran ciudadanas mexicanas, aunque tenían ese derecho, ellas de haberlo hecho, pero al venirnos de regreso a este país, pues obviamente que hace años ya de eso, ellos mantienen con su ciudadanía norteamericana y obviamente que pierden su residencia mexicana. Eso ya quedó en el pasado. Todo eso se entiende y uno, te digo, no espero que las personas digan, no, ¿sabes qué? Qué noble, Ramón. Eso no es el objetivo. Doy esos ejemplos para que comprendan que conozco perfectamente lo que viven los padres. Lo viví a la inversa, de aquí a México, el querer emigrar a la familia. Muchos que vienen ilegales, pues obviamente quieren los beneficios de aquí. Yo no vi problemas, ¿me entiendes?, para progresar en México, y no porque me sienta superior, sino sencillamente para mí los principios bíblicos que hablan mucho de extranjeros, de ilegales, de residentes legales. La Biblia está llena de ejemplos y de leyes acerca de cómo se reglamenta todo este problema. Otra cosa es que lo quieran observar, pero aparte de eso, el conocer las leyes de Dios funcionan en cualquier parte del mundo. He estado en África, en
en el Medio Oriente, he estado en India, en todas partes que he estado, en diferentes partes del mundo, diferentes culturas, los principios bíblicos funcionan. ¿Por qué? Porque son leyes morales de Dios universales, y eso es lo que Dios da a la inteligencia a las personas qué hacer para traer beneficios. Y para mí, ¿me entiendes? El estar apegado a Dios me ha servido de mucho. He llegado a lugares sin capital, sin tener recursos económicos, pero aplicando los principios de Dios en África y en otras partes, en el Medio Oriente. ¿Sabes que me dieron resultados? ¿Por qué? Porque funcionan las leyes de Dios, y cuando observas las leyes, ¿me entiendes?, del país el cual te está otorgando la oportunidad de que lleves a cabo tu trabajo. Entonces, todo esto para decir pues que esta situación de la ciudadanía por nacimiento, y defender esta situación, nos olvida que hay leyes que se tienen que analizar, y aunque hay quienes quieren tomar ventaja, como siempre, hay quienes quieren tomar ventaja de la ignorancia, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, y antes de que parta de este mundo voy a seguirlo proclamando, que la ignorancia es una maldición para cualquier persona del mundo. Uno tiene que tener la capacidad de poder comprender, y cuando uno hace las cosas de manera correcta, uno puede esperar, bajo las circunstancias que nos favorezcan, poder llevar las cosas de acuerdo a las leyes como se requiere. Estoy consciente, ¿me entiendes?, de la polémica y las implicaciones políticas que esto trae, y lo que sucedería, ¿me entiendes?, en los medios de comunicación cuando lleguen a aplicar verdaderamente la ley. Por eso cuando a los políticos, a los que están siendo candidatos a la presidencia, o más bien dicho que quieren llegar a la presidencia, los precandidatos del Partido Republicano, los están bombardeando con el tema. ¿Por qué? Porque quieren ponerlos en una situación precaria. Solamente los inteligentes lo están haciendo de manera diferente. No como Jeb Bush, ¿me entiendes?, que primero dijo una cosa y ahora se ha retractado. No, me refiero a los de Asia. Eso no fue lo que dijo originalmente, pero en fin, política. Estamos hablando de que cualquiera que crea que se necesita una enmienda a esta Constitución, pues ¿sabes qué? Para corregir la mala interpretación de otro, pues no es lo correcto. Lo que dije de la Constitución, los 4 artículos de la Constitución mexicana que desconocían la personalidad jurídica, en otras palabras, perdón, que no eran personas, para mí, te digo, eso yo lo tomé como una ofensa personal. Es decir, ¿cómo es posible que a estos seres humanos se les diga no eres un ser humano? ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice, está bastante clara. Entonces no iba a buscar decir, no, eso no es lo que dice la Constitución. No, eso es lo que dice la Constitución mexicana, o decía, la de 1917, y se viene a modificar en 1992, como ya lo compartí. Hay que entender, ¿me entiendes?, lo que uno tiene que hacer con paz, con una pasión y con compasión, y poder educarnos. Así es que en este país se celebra la inmigración legal. Es una verdadera belleza lo que este país ha hecho. Es un ejemplo para las naciones, la singularidad de esta realidad. Pero también hay evidencias históricas de que no apoya la idea de la enmienda 14, o que esta enmienda 14 fue para institucionalizar el nacimiento de ciudadanos, de todos aquellos que nacen en suelo norteamericano. Eso no es lo que dice, y por eso quise dar, Luis, los antecedentes de por qué estoy hablando de esta manera. No es con emocionalismo, es con la responsabilidad que tengo, y que he venido por más de 10 años enseñando la Constitución norteamericana, lamentablemente en inglés. Digo lamentable porque no lo he hecho en español, porque requiere de mucho trabajo, y ahorita lo principal es que los norteamericanos se entiendan para que puedan hacer el cambio en este país y el mundo se llegue a beneficiar, incluyendo México, ¿no? Entonces, una mala interpretación de esta enmienda 14 ha venido pues a que se empeore la situación de la inmigración ilegal y la crisis en nuestra frontera. Restaurar el Estado de Derecho, que son las leyes que gobiernan a un país, es muy importante para mantener la integridad del sistema migratorio aquí en cualquier parte del mundo, y va a requerir que se detengan las malas interpretaciones, y esto pues
estamos por verlo en el futuro. Así es que cuando hablamos de esperanza, para preservar, ¿me entiendes?, una congruencia, una sanidad mental en esta nación, pues hay que también entender que hay que amar las leyes de los países. Y cuando yo hablo que he estado en otros países, ¿sabes qué? Con respeto, y cada vez que escucho el himno nacional de una nación, créeme, Luis, que se me enchina la piel. ¿Por qué? ¿Porque me considero ciudadano de esa nación? No, porque sé lo que implica hacer un himno nacional en cualquier parte del mundo. Cada nación tiene su historia, cada nación tiene su historia de los sacrificios de aquellos que tenían una visión. Lamentablemente no es la correcta. Para mí, la perspectiva correcta para la restauración de la humanidad es comprender qué es lo que Jesucristo vino a traer al mundo. Vino a traer la verdad absoluta que le permite al hombre restaurarse, primero él, para restaurar su hogar, restaurar su comunidad, restaurar a su nación, y así es como está, ¿me entiendes?, el diseño. Acepto la realidad bíblica, acepto que Dios es el que da las leyes divinas y morales, acepto que pone fronteras, como dice la Biblia, y Él tiene pues sus requisitos para que uno pueda participar de las bendiciones que Dios da. Con eso en mente, Luis, quiero decir que respeto y amo, ¿me entiendes?, a nuestra raza, amo a todas las personas del mundo, porque he estado en muchos países y espero poder seguirlo haciendo, pero eso no quiere decir que uno va a pasar por alto las leyes de cualquier nación, como lo he vivido en varios países. Muy bien, Ramón, pues muchas gracias, hemos llegado al final, espero que tengamos la oportunidad de saludarnos la semana entrante. Ramón, gracias. Para servir, es un placer. Hasta luego, amigos nuestros, nos vemos la próxima semana en la misma hora, aquí a través de este mismo canal. Que pase usted de lo mejor.